Es el tiempo del centro del país y bueno, ya que estábamos hablando de todo lo que está sucediendo con Donald Trump, los programas le seguimos dedicando bastantes horas, bastantes minutos, bastantes páginas en los periódicos, bastante espacio dentro de los medios impresos, dentro de los medios digitales, dentro de los medios electrónicos. Y me da mucho gusto poder saludar esta mañana a Valeria Moye, es directora general de México. ¿Cómo vamos? Este semáforo económico. Y también, bueno, pues es maestra también en economía. Valeria, muy buenos días. Ya veíamos las protestas, veíamos todo lo que está ocurriendo allá en Estados Unidos, pero hay que comenzar por preguntarnos aquí en México, ¿qué tanto puede cumplir sus promesas Donald Trump? ¿Qué tanto no las puede cumplir? ¿Y qué tanto nos pueden afectar si las llega a cumplir? Valeria, buenos días. Buenos días, Jaime. Pues mira, la verdad es que entrando de lleno a tu pregunta de qué tanto puede cumplir o no sus promesas, creo que ahí es donde está el meollo del asunto. No lo vamos a saber, ¿no? No lo vamos a saber, o sea, no lo sabemos. Creo que no lo vamos a saber hasta que vaya pasando el tiempo y nos demos cuenta qué tan en serio van, por un lado, sus promesas de campaña y dos, qué tanta oposición o no encuentran no solo en el Congreso, que además está de su lado, sino en sus electores, ¿no? Yo creo que va a haber un tema muy complicado, creo que puede volverse muy complicado para México, no solo, desde luego, para lo que nosotros en este momento, en el corto plazo, nos aplica, que es medidas proteccionistas que vayan un poco en detrimento del Tratado de Libre Comercio, pues hay desde luego otra serie de medidas como el muro y la inmigración y la deportación, que sin duda algo va a hacer, ese es mi tema, algo va a hacer. Oigo mucho en días recientes este discurso de, bueno, son promesas de campaña, al final del día quién sabe qué haga, porque la gente así es, dices una cosa en la campaña, pero otra en tu gobierno. La verdad es que yo creo que ya llegó el momento de pensar que todo puede pasar, ¿no? Estamos hablando con una persona, o más bien de una persona que es muy volátil, que no, o sea, que es muy impulsivo, que no sabemos qué puede hacer. Hay que imaginar que su idea de ser presidente de Estados Unidos empezó únicamente como una estrategia para ganar rating para su programa de tele, ¿no? Y entonces hoy en día es presidente electo del país más poderoso del mundo. En realidad puede hacer muchas cosas, ¿no? Y en términos, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio, hay un artículo dentro del tratado, me parece que es el 22, que establece que cualquiera de los países miembros del tratado puede unilateralmente salirse del tratado, ¿no? Entonces, si cualquiera, México, Estados Unidos o Canadá, decide salirse del tratado, puede en ese momento hacerlo. Así que si el presidente electo de Estados Unidos decide hacerlo, puede hacerlo. Puede hacerlo sin que se lleve al Congreso, sin haber un debate, sin haber una postura de los otros dos países miembros. Puede hacerlo de manera unilateral y se tardaría aproximadamente un lapso de 6 meses. Entonces, ¿qué tanto puede hacer? Puede hacer mucho. Y eso que puede hacer puede tardarse, puede ser muy rápido, no lo sabemos. Y de ahí, de todas estas incógnitas, de toda esta incertidumbre, es donde yo espero que veremos volatilidad en los próximos meses en nuestra moneda, que funciona de alguna forma como proxy de lo que sucede en Estados Unidos. Valeria, ¿y dónde quedan organismos como la OMC, la OCDE, el FMI, el Banco Mundial? Todos estos organismos que pues en algún momento velan por el comercio internacional y porque las reglas se cumplan. No, y de hecho, esas organizaciones siguen existiendo y siguen dando sus lineamientos y siguen sucediendo como normalmente suceden. Sin embargo, este es un tratado formado y firmado por 3 países que está distinto, o sea, está regulado en otro ámbito a las reglas del Tratado de Libre Comercio, las reglas de la OMC. Si Estados Unidos o México o Canadá deciden salirse del tratado, las reglas de la OMC siguen aplicando, siguen funcionando, pero ya no el tratado, ¿no? Okay. Eso no quiere decir, el salirse del tratado no significa que ya no apliquen las reglas de la OMC. Las reglas de la OMC seguirán estando. Un poco el tema, por compararlo de alguna forma con lo de Brexit, ¿no? Entonces, el Reino Unido se sale de la Unión Europea. Una vez que esto suceda, que ya veremos que las complejidades van a ser sustancialmente mayores a las esperadas, pero cuando esto suceda, pues tendrán las reglas aplicables de la Organización Mundial de Comercio, muy distintas a las que tenía comercialmente por esta unidad con el resto de Europa. Estamos platicando con Valeria Moye, es profesora de Economía en el ITAM y también directora general de México. ¿Cómo vamos este semáforo económico? Valeria, pero esto lo hace
por todo lo que vimos y escuchamos en su discurso. Pero también tomar estas medidas de alguna u otra manera afectaría a consumidores estadounidenses, ¿cierto? Estoy de acuerdo, El claro que 80% de los productos que nosotros exportamos se van hacia Estados Unidos, y Estados Unidos se van por algo, porque hay mercado, porque hay comercio, y ellos también se verían afectados de alguna u otra manera. ¿No hay frenos que puedan poner matemáticamente hablando y económicamente hablando estas decisiones, o solamente es cumplirle al electorado por cumplirle al electorado? No, yo creo que sin duda hay frenos que se pueden poner. Ahora, el chiste es ver dónde están esos frenos. Algo bien importante en esto que mencionabas es claro que Estados Unidos se va a ver perjudicado. Lo que pasa es que eso no lo ven. Mi impresión es que han vuelto al Tratado de Libre Comercio, o ya no al Tratado de Libre Comercio, al libre comercio, como el culpable favorito de muchos males, ¿no? O sea, si no ha crecido la economía, es por el libre comercio. Si alguien perdió un empleo, es por el libre comercio. Si pasó algo en cierta región de Estados Unidos, es por el libre comercio. Yo creo que eso es falso, ¿no? Y ha sido, eso va a ser fue un discurso demagógico que va a costar mucho a la hora de tratarlo de implementar, porque creo que cualquier medida proteccionista va en detrimento, por supuesto, de la integración, y eso va a ir en detrimento, pero no lo ven todavía, del propio consumidor estadounidense. El consumidor estadounidense hoy tiene acceso a más variedad de bienes, a más productos y a mucho menor precio que antes de que hubiera libre comercio. Yo sé que ahorita abogan por medidas proteccionistas, pero si las hicieran, yo no me imagino ni siquiera cuántos productos tendrán en su supermercado, ¿no? Definitivamente bajará la cantidad de bienes que van a tener acceso y el precio de los bienes a los que tienen acceso va a ser significativamente mayor. Uno de los ejemplos que más me gusta es el de las pantallas planas, ¿no? Todas las familias norteamericanas o estadounidenses más bien tienen una pantalla plana en su casa, gigante, a todos les encanta que tenga súper alta definición y buen sonido y demás, o sea, de estas pantallotas. La gran mayoría de sus pantallas están hechas en México. Uh-huh. Y eso le permite a los consumidores estadounidenses ir por una pantalla al súper de su preferencia y pagar $1,000 por ella. Si la economía se cierra, quién sabe cuál sea el precio de esa pantalla, pero ya no va a ser $1,000, ¿no? Uh-huh. Seguramente va a tener menos opciones y va a ser más cara. Yo creo que ahí es donde van a empezar a decir, oye, pero sí nos gustaba el libre comercio, ¿no? Porque no se van a dar cuenta del impacto en precios y del impacto en variedad y en calidad de bienes hasta que lo vivan. Hay que acordarnos siempre que como todo en la vida, pues hay efectos positivos y efectos negativos de un tratado de libre comercio o de libre comercio en sí. ¿Sí? Uno de los efectos negativos es que sin duda hay pérdidas de empleos en ciertos sectores que se recuperan en otros. Y por lo tanto las pérdidas son muy visibles. Cuando se pierden, no sé, 100 empleos, 1,000 empleos, es muy visible, tú puedes identificar a los trabajadores, uh-huh. Mientras que los beneficios del libre comercio se dispersan. Los beneficios del libre comercio están dispersos en los bienes, son menos precios, es más variedades, anaqueles llenos en un súper. Y por eso ubicamos bien el daño, pero no ubicamos bien los beneficios. Yo creo que eso va a ser un reto enorme y creo que un papel fundamental lo tiene que jugar el sector privado. Y yo creo que lo van a jugar, o sea, las empresas, tanto mexicanas que tienen operaciones en Estados Unidos como las norteamericanas que tienen operaciones en México, van a tener que empezar a hacer el cabildeo que dejaron de hacer durante los últimos 20 años, pero que, ojo, sí habían hecho antes de la aprobación del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que una vez que se aprobó el tratado, como ya funcionó, pues lo dejaron de hacer y descuidaron una relación. Y ahí, por supuesto, que está también nuestra parte. Nosotros, México, el sector privado, las empresas como grupo, dejaron de hacer el trabajo, la tarea que les correspondía, y ahorita, pues vamos a pagar los platos rotos o vamos a tratar de recuperar el tiempo perdido, ¿no? Híjole, oye, Valeria, nos quedan un par de minutos, rápidamente. ¿Cómo ves cómo está actuando la autoridad aquí en México? Vimos el miércoles, tan pronto supimos la noticia, lo que sucedió el martes allá en Estados Unidos. Miércoles, Banco de México, Secretaría de Hacienda, se reúnen, mensaje a medios antes de que abran los mercados. El viernes todavía vimos al secretario de Hacienda hablando sí del presupuesto, de la aprobación del presupuesto, pero también señalando que, bueno, pues van a estar al pendiente de los ajustes del mercado y de intervenir o no en mercado de cambios. Dijo que aún están las cosas ahí por verse, ¿no? Sí, mira, yo la verdad es que creo que hizo bien, creo que ese mensaje de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México el miércoles a muy temprana hora, por un lado fue como anticlimático, porque recordarás que el anuncio se dio a las 12, por ahí, a la 1 de la mañana del martes, cuando ya
antes de que se supiera el destino de la elección, pero ya cuando todo indicaba que iba a ser Donald Trump el ganador. Y entonces salió este anuncio donde la verdad estamos en alerta como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y al día siguiente a las 7, bueno, pues no vamos a hacer nada, ¿no? Como que fue un poco anticlimático, como, ¿para qué me llamas a las 7 y me dices que no vas a hacer nada, ¿no? Pero finalmente creo que es la actitud correcta, ¿no? Creo que después de pensarlo un poco y después de la emoción del momento, creo que la actitud correcta es, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. No hay que olvidar que Banco de México ya subió tasas, a diferencia de la Reserva Federal. O sea, que viene para diciembre, ¿no? Exacto, ¿no? Y subió tasas hace poquito, ¿no? En un movimiento distinto a lo que había hecho la Reserva, que no subió tasas en esa ocasión. Entonces México, de alguna forma, se adelantó a esta cuestión de política monetaria. Yo creo que hace bien, yo creo que es un momento de muchísima incertidumbre, entonces me parece una medida acertada, no quemar cartuchos antes de saber qué va a pasar, antes de saber a dónde apuntarle, ¿no? Entonces, si bien en ese momento me pareció como desconcertante, creo que reflexionando un poco más, me parece que fue la actitud correcta, los motivos correctos, y ahora la siguiente semana viene reunión de Banxico, y entonces veremos qué nos dice Banxico en esa reunión, cuando las aguas, no creo que se calmen del todo, pero de perdida tal vez el panorama se puede ir aclarando un poquito. Gracias, Valeria, que estés muy bien. Gracias por regalarnos estos minutos. Y bueno, pues sin duda sí, habrá que estar al tanto de las decisiones de Donald Trump. Y aquí en México también, pues las autoridades, de hecho ya también lo señalaba la propia Vanessa Rubio el día de ayer, hablando un poco más del presupuesto, pero sí estar muy al pendiente de lo que ocurre en el ámbito comercial, económico y financiero con nuestro principal socio, que son los Estados Unidos. Vamos a ir a una pausa comercial. Fue Valeria Moy.